This call is now being recorded. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando desee intervenir, de lo contrario, por favor, desactivar. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestro experto temático, la profesora María Ruiz Ortiz, quien nos hablará del tema desafíos éticos ante el uso de HR Analytics e inteligencia artificial, una mirada desde el área del talento. Profesora, buenas noches, bienvenida, adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todos, buenas tardes hasta allá, buenas noches desde España. Con su permiso, para pues no perder tiempo, voy a ir cargando nuestra presentación del día de hoy. Si me permiten un momento. Bueno, pues perfecto, ya estamos listos. En primer lugar, me gustaría pues darles la bienvenida a este webinar que realmente les va a brindar la posibilidad de conocer uno de los aspectos temáticos que trabajamos en nuestro diplomado de gestión de talento con HR Analytics. Nosotros tenemos en este caso una sesión muy, yo diría de carácter introductorio, pero muy interesante. Creo que les puede arrojar luz acerca de el tratamiento que el componente ético tiene a día de hoy en los departamentos de recursos humanos cuando implementamos inteligencia artificial y hacemos analítica de datos. Por tanto, yo voy a intentar hacer un breve recorrido por este componente. En el caso, como ya ha presentado nuestra compañera desde el Departamento de Admisiones, bueno, pues yo soy la doctora María Ruiz y me encargo no solamente de la docencia, sino también de la coordinación académica de este diplomado. Y por tanto, yo hoy les voy a ofrecer, ¿no?, un triple enfoque: el componente cultural y en este caso el componente más humanístico, más emocional y por supuesto de gestión ética y responsable, en este caso de el uso de la inteligencia artificial y de la analítica de datos en nuestro departamento. Bueno, ¿cuál es la información o qué recorrido vamos a hacer en el día de hoy? Yo voy a intentar ser muy breve, sé que me va a costar porque es un tema pues, que abordamos durante varias horas, en este caso en el diplomado, pero yo voy a intentar simplemente hacer una contextualización de lo que está sucediendo a día de hoy en recursos humanos para que de alguna forma aterricemos el tema y por qué es importante hablar sobre gestión ética de los datos. Voy a focalizarme también en los riesgos para los empleados y finalmente yo quiero terminar con una serie de dilemas éticos que a los que nos estamos enfrentando a día de hoy en gestión de talento y quizás pues dejarles una serie de preguntas abiertas para invitar a la reflexión. Van a ver que yo voy a iniciar la sesión precisamente con una primera reflexión y voy a terminar con preguntas abiertas un poquito para pues asentar y sobre todo tomar conciencia de qué está pasando y cómo estamos usando los datos a día de hoy en las empresas en general, pero muy en particular en el área de recursos humanos. Van a ver que yo voy a ir haciendo pequeñas paradas cuando vayamos viendo los apartados, por si ustedes tienen algún tipo de consulta o duda, me la pueden transmitir a través del chat y al finalizar la sesión les dejaré con mi compañera del área de admisiones para que pues les traslade cualquier duda o cuestión ya más de tipo administrativo que ustedes tengan. Bueno, pues vámonos a meternos ya, como yo digo, en materia. Y vamos a comenzar viendo cuál es la situación actual. A día de hoy, nosotros ya sabemos desde hace varios años, sobre todo se viene observando a raíz de dos grandes acontecimientos que veremos ahora, dos ítems históricos, que los datos a día de hoy poseen un gran valor crematístico
Y cuando hablamos de un gran valor crematístico, estamos en el contexto de la cuarta revolución industrial. Los datos a día de hoy es el metal precioso del siglo XXI. Al final es símbolo de poder, de conocimiento y de dinero. Y claro, esto aplicado a un mundo donde el proceso de transformación digital se ha visto acelerado por el impacto de la pandemia, como vamos a ver en algunos de los ejemplos del día de hoy, se convierte en un auténtico desafío para nuestro ámbito profesional, para el ámbito de recursos humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros actualmente en la era digital nos movemos en un modelo económico basado en la explotación masiva de los datos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, realmente cuando se ha producido ese despertar, cuando se ha empezado a tomar conciencia acerca de que no solamente vivimos en una economía del dato, en modelos de negocios digitales que hoy en día son primordiales si una empresa, una organización quiere ser competitiva en los mercados, sino que al mismo tiempo empezamos a vivir en lo que se denomina una economía de la vigilancia. ¿Dónde está el origen de todo esto, de este tipo de economía de la vigilancia? Fundamentalmente está en dos acontecimientos históricos. Hay un punto de partida, sobre todo para los grandes expertos en historia de todo lo que es la analítica de datos, que está en los sucesos, en ese ataque terrorista que hubo del 11S en Nueva York, a raíz del cual, de alguna forma, los ciudadanos comenzaron a ceder parte de su privacidad a cambio de una cierta seguridad, ¿no? Este es el primer punto. El segundo punto de partida viene cuando las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple, comienzan a descubrir el valor que esos datos, la riqueza económica, que esos datos personales que pueden ir extrayendo, tienen en el mercado. Claro, cuando al mismo tiempo los gobiernos de los distintos países comienzan a ver que el manejo de datos puede ser realmente muy lucrativo, esto de alguna forma genera, bueno, pues quita o reduce los incentivos para legislar más, para ser más rigurosos, más rígidos con el tema de la protección de los datos y qué se hace con todos esos datos que hoy en día, bueno, pues se manejan, pues en este caso, tanto a nivel profesional como a nivel personal. En este sentido, yo siempre me gusta partir con una reflexión y yo les traigo hoy un ensayo, es el ensayo de la profesora Carissa Beliz, es una profesora mexicana que trabaja en la Universidad de Oxford y lidera uno de los equipos de investigación más punteros que existen actualmente sobre gestión ética en aplicación de inteligencia artificial en las empresas. Ella publicó un ensayo precioso en New York Times, bueno, lo eligió como uno de los principales o mejores ensayos prácticamente el pasado año, finales de 2021, que se llama Privacy is Power. Es decir, cómo la privacidad se ha convertido en poder. Al final, poder lo traducimos también a nivel no más crematístico. Y yo he recogido este fragmento un poco para que nos hagamos una idea de hasta qué punto, ¿no? Y Carissa Beliz, la doctora Beliz, nos dice que nuestras vidas están hoy en día traducidas a datos y que forman parte de la materia prima de lo que se denomina la economía de la vigilancia. Vamos hoy a ver un poquito a qué se refiere, ¿no?, con esa vigilancia. Y habla de que realmente hay un control de todo lo que somos, de toda nuestra esencia como seres humanos, nuestros miedos, lo que leemos, lo que escribimos, nuestro rostro, que ahora mismo en mi caso, por ejemplo, se está grabando, nuestra voz, nuestras compras, nuestras búsquedas por Internet, es decir, todo lo que somos como individuos, toda nuestra identidad está traqueada. A día de hoy se puede rastrear, se puede recopilar esos datos y se pueden usar, obviamente, para responder a una serie de intereses. Este es el punto de partida. Claro, cuando uno ve que esta es la situación en la que nos estamos moviendo a día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio uno se puede plantear que la mayor parte de los ciudadanos en general y de los empleados en particular no son muy conscientes de los peligros que hay en el manejo de estos datos con los que continuamente estamos trabajando.
En este sentido, sí que hubo un caso muy polémico, el famoso escándalo de Cambridge Analytica, donde, bueno, pues salió a la luz ese manejo ilícito de una cantidad de datos personales extraídos, en este caso, de redes sociales, ¿no? Y a partir de ese tipo de sucesos se comienza a poner mucho la lupa en determinadas empresas, se comienza a generar una cierta desconfianza, sobre todo hacia empresas tecnológicas. Hay muchísimos ejemplos que nosotros estudiamos a lo largo del diplomado acerca de cómo se genera este tipo de desconfianzas. Este sería nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que sucede a continuación en lo que es nuestra área? ¿Qué es lo que nos interesa? Obviamente, cómo afecta esta situación al contexto actual en recursos humanos. Bueno, lo primero que nos encontramos y que resulta un poquito inquietante es la carencia de un corpus común de consideraciones éticas en el ámbito de lo que es la gestión de talento a nivel digital, a nivel virtual. Es decir, nosotros contamos desde recursos humanos, obviamente intentamos hacer procesos de reclutamiento pues que no tengan sesgos, libres de prejuicios, de condicionamientos, siguiendo una serie de pautas éticas en el trato al potencial empleado, etcétera. Pero esto, ahora que muchos de los procesos se han digitalizado, no se ha traducido en un corpus normativo que sea común. De hecho, además de que no está de alguna forma cohesionado en las organizaciones, si ustedes se ponen a rastrear programas académicos, esto es una actividad interesante, yo se lo recomiendo, acerca de HR Analytics, ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría hay un enfoque puramente técnico. Pues yo, por ejemplo, pues voy a usar software Power BI, voy a aprender a crear dashboard, voy a interpretar los datos y voy a intentar, a través de esos modelos predictivos, hacer un plan de decisiones, de toma de decisiones eficaz a medio y largo plazo en mi empresa. Pero, ¿qué ocurre con el componente ético? Pues ya les puedo yo asegurar que en la mayoría de los programas que se imparten a día de hoy hay muy poquitos. De hecho, uno de los pioneros es el de la Universidad de Cambridge en introducir el tema de la gestión ética. Pero a día de hoy hay muchas lagunas también importantes, no solamente en los reglamentos, es decir, ese desconocimiento por parte de las empresas y por parte de lo que es el derecho laboral en los distintos países, es algo común, no solamente aquí en Europa, también en Latinoamérica. Y esto de alguna forma nos invita a concienciarnos y a tomar un poco de perspectiva acerca de qué tipo de peligros entrañan, qué tipo de pérdidas también de talento, porque a veces no es un peligro como tal, sino que si nosotros no sabemos trabajar con inteligencia artificial y hacer un correcto uso de esa analítica de datos, podemos también perder talento. En lugar de captarlo, podemos perderlo. Vamos a ver algún ejemplo en el día de hoy. Y fundamentalmente, cuando yo hablo de los peligros, yo hablo en este caso del diseño de algoritmos predictivos, de cómo funciona y de cómo se usan en determinadas ocasiones, y fundamentalmente de los sistemas biométricos, porque están directamente ligados a todo lo que es el control, la identidad de la persona en el centro de trabajo y las brechas en la privacidad, que es uno de los temas fundamentales, quizás del que se tiene más conciencia, y hoy vamos a ver un poquito el tema del postware y qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con todo lo que son los sistemas, los software de monitoreo de los empleados. ¿Cuáles son los riesgos fundamentales? Hay bastantes más, pero bueno, por limitación de tiempo voy a intentar focalizarme en los que he traído en el día de hoy. Normalmente, cuando uno intenta formar y concienciar a las organizaciones, necesitamos primero un punto de partida, que es crear un proyecto ético común, unos protocolos dentro de la organización. Este trabajo depende directamente, obviamente, de la visión del cuerpo directivo. Yo no voy a entrar hoy ahí porque realmente me interesa más el enfoque desde el punto de vista de gestión de talento de los departamentos de recursos humanos. ¿Cuáles son los fundamentalmente los riesgos para los empleados? Bueno, el primer riesgo que vamos a ver en el día de hoy, que es el más común, y vamos a ver un ejemplo, es el de generar sesgos y patrones de discriminación.
Es decir, nosotros siempre buscamos esa excusa de la tecnología viene a auxiliarnos y de alguna forma, por ejemplo, piensen ustedes en los procesos de reclutamiento, bueno, pues es una forma de hacer que la inteligencia artificial per se no tiene ningún tipo de intencionalidad, pero esto no significa que sea neutra, puesto que hay una persona detrás del diseño de los algoritmos y además se entrena, como veremos ahora, y por tanto se puede producir también, si se le proporciona una información sesgada, pues un conocimiento sesgado en este caso. Por otro lado, vamos a ver también que muchos de los software que se utilizan, esto pasa, por ejemplo, mucho en procesos de gamificación, sirven para diseños de perfiles cognitivos, de perfiles psicosociales en la organización y en ocasiones no se informa de la manera adecuada tampoco a los empleados. Por otro lado está, y este es un tema ya más espinoso, que se trabaja desde un enfoque no solamente ético, sino también psicológico, que es el uso de inteligencia artificial, de software de monitoreo, que de alguna forma sirven para modificar la conducta de los empleados. Entonces haremos una pequeña alusión al efecto Hawthorne, que también es interesante conocer. Luego también caemos en el posible riesgo de simplemente analizarlo todo desde la perspectiva puramente cuantitativa, es decir, convertimos todo en números y las personas son mucho más, y más en un departamento de talento. Y perdemos un poquito lo que es el análisis, la evaluación del componente más cualitativo de esas personas. Y luego, por supuesto, están todas las amenazas, todas las brechas de seguridad y de privacidad del empleado, sobre todo a través de las prácticas ilícitas de Boswell y hoy veremos alguna de ellas. Bueno, no sé si hasta aquí, porque ya ven que voy muy rápido porque voy a intentar cubrir toda la información que traigo para no dejarme nada, pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, si va todo bien. Ya saben que yo en todo momento voy a estar pendiente del chat, pero bueno, voy a ir avanzando y cualquier consulta, cualquier duda o cualquier aporte, Leticia me comenta por aquí que todo muy bien. Vale, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver, ¿no?, de una forma más visual, más práctica, con software y con casos de empresa, un poquito todo esto, ¿no?, esa tabla de riesgos para los empleados desde el punto de vista ético que estamos comentando. Bueno, ¿cuál es el primero? El primero de los grandes riesgos es el de cometer o incurrir en un sesgo operacional de carácter discriminatorio, ya sea tanto por edad o por género. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros pensamos en el diseño de algoritmos, precisamente para prevenir condicionamientos, prejuicios morales que todos los seres humanos tenemos, queramos o no, por ejemplo, piensen ustedes en un proceso de reclutamiento, al final tenemos que tener mucho cuidado porque también la tecnología replica, codifica los propios prejuicios de las personas que lo diseñan o de las personas que lo implementan dentro de una empresa. Yo les voy a poner un ejemplo que se estudia de manera siempre como un caso práctico. Yo creo que es uno de los primeros casos de referencia, ¿no?, por el peso que tiene Amazon como gran empresa tecnológica a nivel mundial. Y es un caso de estudio que de alguna forma se destapó en 2015. El equipo de recursos humanos, junto con el equipo de ingenieros de software de Amazon en su sede en Estados Unidos, se dieron cuenta que el motor de contratación que tenían precisamente para los puestos de ingeniero de software estaba generando un sesgo, en este caso a la hora de contratar. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué se estaba produciendo un sesgo de género? Es decir, ¿por qué el propio motor de búsqueda de contratación estaba descartando automáticamente cuando le llegaban las solicitudes de candidatas, en este caso ingenieras de software, que querían entrar a posiciones sobre todo de programadores? Bueno, pues obviamente cuando uno entrena a los algoritmos para que aprendan de manera automática en base a un patrón histórico, eso fue lo que hizo. Es decir,
¿Qué es lo que pasó? Pues que como en los últimos años, fundamentalmente en este caso fue la última década, es decir, desde 2005-2006 hasta 2015, la mayor parte de las solicitudes, hojas de vida, aplicaciones de personas que habían solicitado estos puestos eran siempre profesionales hombres con edades comprendidas entre los 23 y los 35 años. Su propio motor de contratación había aprendido, en base a este patrón histórico, que los candidatos jóvenes, hombres con estas edades, eran los candidatos más óptimos y directamente en el primer cribado que hacían, cuando les llegaba un currículum, por ejemplo, de una programadora, lo descartaban, independientemente de que esa programadora pudiera tener un currículum mucho mejor que el del resto de candidatos. Claro, esto nos hace plantearnos muchas cosas, porque estamos pensando, yo creo que ustedes estarán pensando, bueno, si esto le pasa a una empresa como Amazon, imagínense cuando comenzamos a implementar inteligencia artificial, determinados programas en empresas que tal vez están transitando hacia una transformación digital y que vienen de ámbitos más tradicionales. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ver que realmente las decisiones que ejecuta la inteligencia artificial están basados primero en unos datos de origen, unos datos que yo proporciono y que van a estar también en base a la persona que va a diseñar esos algoritmos y que va a gestionar, por tanto, luego también todo ese proceso. Y por tanto, la tecnología no es neutral ni tampoco es imparcial. Entonces, esta primera excusa de usamos la tecnología para evitar sesgos, prejuicios o condicionantes por parte de los reclutadores, ¿no? Como yo digo, de carne y hueso, pues obviamente se nos desmonta con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento con inteligencia artificial, nosotros debemos preguntarnos varias cosas. Ustedes ven que yo traigo muchas preguntas y aquí en el tema de gestión ética hay más preguntas que certezas, al menos a día de hoy. Pero tenemos que preguntarnos qué suposiciones sobre valor, capacidad y potencial reflejan estos sistemas. ¿Quiénes conformaron los equipos que codificaron esas definiciones, esos ítems, ¿no? Esas keywords que al final filtran, criban a la hora de llegar solicitudes por parte de candidatos? Todo este tipo de preguntas tienen que estar sobre la mesa. Y tenemos que tener en cuenta, porque claro, decimos, bueno, hemos detectado el problema, sabemos que esto sucede, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque, por ejemplo, esto también pasa cuando nosotros extraemos datos de redes sociales concretas. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar, porque esas redes sociales atienden a variables como la composición demográfica, las normas propias, el tipo de cultura, el tipo de comunidad. Son muchas variables que nosotros desde gestión de talento tenemos que también tener en cuenta a la hora de tratar con esta información. Las dos grandes recomendaciones que hay a día de hoy para evitar todo este tipo de sesgos están, en primer lugar, en intentar fomentar una cultura digital. La cultura digital dentro de la empresa implica que todos los equipos que conforman gestión de talento sean diversos y sean inclusivos. Porque al igual que se pueden producir estos patrones de discriminación, yo he puesto el ejemplo en este caso de género, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, con personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Y por tanto, tenemos que saber muy bien cómo orientar ese diseño de algoritmos y esa revisión continua. La otra vertiente muy importante es siempre la apuesta por el uso de algoritmos de código abierto, porque eso siempre genera, nosotros además en el diplomado vemos, por ejemplo, para los procesos de formación competencial en gestión de talento, yo les comento a mis alumnos el uso de blockchain por los beneficios de transparencia, de trazabilidad que tienen los datos a la hora de, por ejemplo, diseñar itinerarios competenciales, ¿no? Por tanto, el uso del código abierto también es realmente importante, es una de las grandes recomendaciones. ¿Cuál es la otra situación o gran situación que se suele dar en tema de recursos humanos y uso de analítica de datos? Fundamentalmente son los aspectos que se refieren a la gestión y a la supervisión del desempeño de los empleados. Es decir,
Yo, desde Recursos Humanos, que además lo dice todo nuestro nombre, no puedo reducir el desempeño de mis empleados simplemente con un aspecto puramente cuantitativo. Porque al final, ustedes, van a ver que cuando se implementa, en este caso, no solamente inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología emergente, es muy importante mantener un equilibrio, armonizar, lo humano con lo tecnológico y nunca devaluar los aspectos que son menos tangibles, porque los tangibles, los cuantitativos, sí que es verdad que con cualquier software nosotros podemos analizar datos y, bueno, pues diseñar modelos predictivos, pero perdemos toda la parte, en este caso más humana. La analítica de datos tiene un alcance muy limitado. Ahora se idolatra, la analítica de datos es importantísima, es crucial en las empresas, pero tenemos que saber que obviamente también tiene una serie de limitaciones y nosotros tenemos que venir un poquito a, como yo digo, suplir las posibles lagunas o carencias que la tecnología tiene en nuestro departamento. En este caso, la analítica de datos, los datos obvian el valor diverso, obvian, por ejemplo, las sinergias dentro de los equipos de trabajo. Hay muchos elementos que son muy difíciles de medir desde un punto de vista cuantitativo a la hora, por ejemplo, de medir el desempeño de un empleado. Esto lo comento en base a también otro gran problema que generan las técnicas de monitoreo y de vigilancia, el problema del Boswell, que ahora lo veremos, respecto a los problemas ya más de carácter emocional y psicológico. Y me refiero a todos los problemas de control del individuo, de modificación conductual. Y estamos viendo últimamente también un importante incremento del síndrome de burnout. Los niveles de estrés en los teletrabajadores está creciendo de manera exponencial durante la pandemia. Y es otro aspecto que nosotros tenemos que tratar de manera más, yo digo siempre, más humana y de forma muy cuidadosa. La parte conductual es una parte también que es interesante porque cuando uno implementa tecnología, no sé si ustedes además saben que en muchos casos desde dirección en las empresas se implementan software de monitoreo por el simple hecho de que el individuo, el empleado, sepa que lo están controlando. Esto es el llamado efecto Hawthorne, ¿no? Cuando uno modifica su conducta, en este caso en base a saber que está siendo vigilado y por tanto tú te comportas de la manera que debes, en este caso, proceder. Pero esto genera unos niveles de estrés que, bueno, pues sostenidos en el tiempo, pues pueden derivar en cuadros de ansiedad y esto va a afectar al rendimiento del profesional dentro de la empresa. Entonces, realmente aquí tenemos que manejar muchas variables y es importante atender a todos estos aspectos. Aquí tienen en pantalla un ejemplo de estos software de monitoreo de Kikitler. Es, por ejemplo, uno de los tantos que nosotros vemos en el diplomado y un poco vemos por dentro, ¿no?, qué tipo de cosas puede hacer y hasta qué punto, ¿no?, hay un impacto en el aspecto cultural, en el aspecto más psicológico, más emocional de los empleados y hasta qué punto realmente a veces la tecnología viene a ayudar o viene a perjudicar incluso el rendimiento de los profesionales. Yo en este sentido, además, quería ponerles un ejemplo de una aplicación. Esto además sucedió durante la pandemia. Les voy a dejar por aquí el link. Es una aplicación que se llama Lockdown Browser, que se comenzó a usar para monitorear a los alumnos en las universidades para hacer los exámenes durante el periodo de pandemia. Bueno, pues muchos alumnos aludieron a que obviamente esto suponía una quiebra de su privacidad, puesto que tenían que activar cámara y micro durante todo el examen, se recogía toda esa información personal y hubo quejas de que, bueno, pues que algunos se sentían realmente nerviosos, observados, que su rendimiento académico había bajado en el examen, que hasta qué punto, ¿no?, ese tipo de información se podía extraer por parte de las instituciones, qué se iba a hacer con esas grabaciones. E incluso hubo también quejas por parte del claustro docente que sentía que su labor se había quedado un poco desplazada porque más allá de calificar un examen, tenían que revisar
cada grabación para ver si el alumno hacía algún tipo de acto extraño que pudiera delatarles y, bueno, quizás pudiera significar que estaban haciendo trampas en algún momento, ¿no? Este tipo de ejemplos sirven un poco para ver también que los usuarios y los empleados que comienzan a familiarizarse con este tipo de tecnología, con sistemas de monitoreo, etcétera, esto pues también genera una toma de conciencia y una serie de resistencias por parte del individuo que es importante también tener en cuenta. Veo por aquí, Pablo, que me comenta. Exacto. La propuesta de armonizar lo humano y lo tecnológico más forma parte de la cultura digital. Es muy importante y a veces que tenemos una visión, yo digo, muy sesgada de lo que es la cultura digital, que es una armonización además de esas soft skills que son importantísimas. Y esto es algo que, por ejemplo, en el diplomado nosotros lo vemos, porque trabajamos no desde lo tecnológico, nosotros arrancamos con lo ético, lo cultural, lo competencial y después pasamos a lo tecnológico, justamente para dar una imagen mucho más holística y tener un conocimiento acerca de el impacto que la tecnología tiene en las organizaciones, porque va más allá del rédito económico que nos pueda brindar. Entonces, en ese caso es importante. Me comentas por aquí algunos ejemplos prácticos. Vemos, de hecho, algunos ejemplos, espero hoy poder al menos mencionar alguno, pero vemos algunos, Pablo, a lo largo del diplomado. Lo que pasa es que hoy realmente, pues por limitación de tiempo, no sé si nos dé, pero espero que pueda ser algún tipo de referencia, ¿no? En este caso. Bueno, pues voy a continuar porque veo que estamos ya, va pasando el tiempo muy, muy rápido. Así que voy a pasar a cuáles son los grandes dilemas éticos, ¿no? Con los que nos encontramos. No están todos, pero hay una pequeña representación que yo les quiero brindar y sobre la que trabajamos nosotros en el Diplomado de Gestión de Talento. Bueno, el primer gran dilema ético se presenta, está ligado precisamente a un cambio en los modelos de trabajo. Es un cambio de carácter cultural, aunque durante la pandemia ha sido más bien una solución de emergencia, como es el tema del teletrabajo. Aquí surge un componente cultural porque quiero que ustedes tengan muy en cuenta que las resistencias que hay por parte de muchas empresas, ¿no? De intentar volver ahora a lo que se llama la antigua, ¿no? Normalidad, esa vieja normalidad a la que ya obviamente no se va a poder regresar. Pero ese deseo de volver atrás y de volver a esa cultura de lo presencial, ¿no? Que tiene pues unos rasgos, ¿no? De cultura jerárquica, de cultura rígida, ¿no? De vigilancia. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A todos los jefes, a los CEOs que comentan esto y digo, bueno, pues si quieres de verdad tener controlado a un empleado, el teletrabajo es mucho mejor que la oficina. ¿Por qué? Porque los sistemas de Bosware a día de hoy realmente implican una vigilancia 24/7 de los empleados. Esta vigilancia, que en ocasiones sí que sirve, si algunos de los datos que se recogen sí que son útiles desde un punto de vista analítico dentro de la empresa para nosotros mejorar aspectos respecto al desempeño, al rendimiento del empleado, en muchas ocasiones cruza líneas que de alguna forma se desdibujan y que de alguna manera nos hacen pensar hasta qué punto hay determinada información que es necesaria, ¿no? En la empresa y qué tipo de información realmente, no vamos a decir que es ilegal, porque hay muchísimas lagunas en este sentido, pero desde luego está al menos en un marco completamente alegal. Dentro de los instrumentos que se usan en este tipo de sistemas de Bosware, ahora les voy a poner en pantalla algunos de los más conocidos, está el registro encubierto de pulsaciones de teclas, control de comunicaciones vía email y redes sociales y sobre todo vigilancia mediante cámaras y micrófonos en los dispositivos. Bueno, ¿qué medidas de seguridad? Y ahora después vamos a ver algún software o protección de derecho de los empleados tenemos que seguir. A modo muy sintético, es muy importante que la vigilancia de los trabajadores sea proporcionada y limitada a los fines propios de sus funciones y que la información que yo recoja realmente a mí me sirva para poder mejorar el desempeño de ese empleado, de ese departamento en concreto. Por tanto, hay que reducir al máximo posible la información que se recopila
intentando evitar en todo momento capturar cualquier tipo de dato personal, mensaje privado o contraseñas. También es muy importante, antes que ponía el ejemplo de Lockdown Browser, una de las cosas que se criticaron por parte de, en este caso, los estudiantes y profesores de las universidades europeas que usaron este software de monitoreo, era que no se les había informado sobre qué tipo de información se iba a recoger, qué se iba a hacer con esa información recogida. Por tanto, hay un derecho por parte del trabajador y en esto gestión de talento juega un papel fundamental para saber qué tipo de información están recopilando de los empleados. Y, por supuesto, hay que conocer hasta qué punto pueden o no se puede extraer información. Es decir, no hay ningún problema en el hecho de que un trabajador pues, entre en una empresa y, pues, por ejemplo, ustedes ven aquí una selección de programas de Bossware y trabajen con, pues, por ejemplo, ActiveTrack o con Clever Control. Simplemente tú sabes que lo tienes instalado y que te están monitoreando pues tu trabajo, ¿no? Pues los tiempos que permaneces conectado, los tiempos de respuesta a los correos de los clientes, etcétera. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando algunos de estos programas incluyen una funcionalidad que se denomina vigilancia invisible. Esa vigilancia invisible funciona prácticamente desde un punto de vista técnico casi como un virus troyano. Realmente prácticamente el funcionamiento es igual. De hecho, para instalarlo en muchas ocasiones tienes que reconfigurar todo lo que es el antivirus porque si no, no te deja instalarlo. ¿Qué es lo que hace esa vigilancia invisible? Se puede además instalar de manera remota y totalmente imperceptible en los dispositivos personales de los empleados. Y ya se imaginarán que pueden recopilar pues, muchísimos datos y este tipo de prácticas a día de hoy son más comunes de lo que nosotros pensamos en las empresas. Concretamente aquí ustedes tienen un listado recopilado además precisamente para estudiar qué tipo de aplicaciones permiten esa funcionalidad de vigilancia invisible que a veces es contratada por parte de bueno, pues los cuerpos directivos para recopilar muchísima información de la empresa. Luego ya es mucho más discutible hasta qué punto se le da un uso responsable o un uso sobre todo de carácter eficaz a ese tipo de información. Por tanto, ¿cuáles son los usos, ¿no? de HR Analytics fundamentalmente en nuestra área? Bueno, pues los usos fundamentales son para rastrear información en redes sociales y diseñar perfiles psicológicos. Esto es interesante, pero hay que tener en cuenta que en las redes sociales nosotros ofrecemos una información muy sesgada. Y por tanto hay que coger, como yo digo, con pinzas esta información, porque realmente hay una construcción de lo que es el personal branding, de esta marca personal del empleado y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicar, por ejemplo, tipos de personalidad. Esto también nosotros lo vemos en el diplomado. Hay software en concreto que ya desde el punto de partida funcionan en base a, pues, por ejemplo, el modelo de las 5 personalidades, ¿no? Y si ya se puede criticar hasta qué punto primero yo implanto, me muevo desde un enfoque psicológico concreto, también cómo de alguna forma recoge conocimiento o información acerca de la capacidad cognitiva o incluso de los valores de los empleados. Entonces, este tipo de manejo de información hay que tomarla con mucha cautela. Luego está, por ejemplo, el problema de las técnicas de entrevista virtual. Hay un software que nosotros trabajamos como caso práctico de empresa que se llama MyInterview. MyInterview es un software de entrevista virtual bastante famoso. De hecho, fue estudiado por un grupo de MIT en Estados Unidos y descubrieron que, por ejemplo, este software que en este caso analizaba el discurso, el lenguaje corporal y las expresiones faciales, sistemas biométricos de los candidatos, en este caso a las ofertas de empleo, en lugar de darle más importancia o más peso a las respuestas que esos empleados daban a las preguntas, puntuaban de manera más alta en base a la entonación de la voz de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, por ejemplo, con este software se había perdido muchísimo talento porque se había reclutado en base a unos ítems que estaban muy lejos de ser realmente interesantes para el puesto de trabajo. Por eso yo siempre digo que la tecnología está para auxiliar, pero no está para sustituir
a la persona, al responsable de talento, sino que realmente nosotros debemos hacer un acompañamiento con esa tecnología en todo momento. Y luego también hay otro tipo de software que se emplean que digamos que tienen una utilidad, pues, al menos un tanto discutible desde un punto de vista no solamente ético, porque no son muy transparentes con la finalidad de la recogida de ese tipo de datos, sino que nos podemos preguntar hasta qué punto realmente facilitan nuestra labor. Hay software, por ejemplo, que sirven para reconocimiento facial para calcular salarios promedio en base a los rasgos faciales del empleado, ¿no? Del potencial candidato. Este tipo de software o para estudiar las reacciones, las emociones a través de las entrevistas, y a veces se estudia más el lenguaje corporal que las respuestas que da. Entonces, ¿hasta qué punto esto se puede viciar muchísimo todo el proceso y se puede quedar atrás personas con un talento maravilloso que pues simplemente el software lo ha descartado, pues quizás porque no entonaba muy alto su voz o porque sus rasgos faciales no responden a los patrones, ¿no? que tiene reconocidos como quizás agradables para la vista, etcétera. Es decir, realmente, si se fijan, este tipo de software ya parten de prejuicios, de condicionamientos y se supone que la tecnología se debe usar para evitarlo. Con lo cual ya desde el punto de partida el propio diseño del software deja mucho que desear. Bueno, llegado a este punto, yo voy a compartir con ustedes unas reflexiones finales y les voy a dar paso en el chat para bueno, pues leer sus consultas, ver si tienen algún tipo de aporte. Sé que voy muy rápido, que es un tema que realmente, bueno, pues necesita muchas horas, pero mi intención en el día de hoy es que ustedes vean un poquito qué hacemos, ¿no? Cómo hacemos una aproximación en este diplomado también al componente ético en el uso de la analítica de datos, no solamente en el aspecto puramente tecnológico, y que esto viene acompañado de un aspecto también cultural, competencial, es decir, muy holístico, que es realmente el enfoque que debería tener a día de hoy en las organizaciones. Pero de alguna forma el problema que nos estamos encontrando yo creo que tiene tres pilares fundamentales. Hay un pilar fundamental que es la carencia de un marco legal. Aquí en Europa tenemos lo que es el RGPD, que es ese Reglamento General de Protección de Datos, que sirve un poco de influencia también en muchos países de Latinoamérica, pero presenta muchas lagunas, muchas carencias. ¿Por qué? Pues simplemente porque el mundo de la jurisprudencia, del derecho laboral, no legisla tan rápido como va la tecnología, van a velocidades completamente distintas. Y también, en segundo lugar, a veces hay un interés, como hemos visto, crematístico o determinados intereses, quizás muy discutibles desde un punto de vista ético o moral, sobre la recogida de esos datos. Y ese tercer punto, que es el desconocimiento, la falta de información por parte de los empleados y de las organizaciones acerca de el impacto que la tecnología puede tener a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel cultural dentro de una organización. Entonces se nos junta un poco todos esos factores. A modo de reflexiones finales, y ya les doy paso, es importante pensar en los datos. Es decir, ¿qué datos estamos utilizando para crear esos algoritmos? Porque estamos viendo que si esos datos se basan en patrones históricos, al final eso puede tener consecuencias, va a tener sesgos, con lo cual eso pide una revisión continua del diseño de algoritmos. Cuando usamos algoritmos, también tenemos que pensar que, claro, en recursos humanos nosotros no somos diseñadores de software, no somos analistas de datos, pero sí que tenemos que acompañar. Es decir, nuestro futuro como profesionales de recursos humanos está muy ligado a acompañar a todo lo que es los procesos de implementación de inteligencia artificial y analítica de datos en la empresa. ¿Para qué? Para poder juzgar con exactitud los resultados que obtenemos, para poder ir corrigiendo los errores, disminuyendo los riesgos y contribuyendo a una mejora real en la gestión de talento de la empresa. Mis preguntas que les dejo abiertas en el día de hoy y les doy paso. La primera de ellas es pensar, por tanto, cómo se diseñan esos algoritmos a priori,
Nosotros debemos tener ese conocimiento, es muy importante, no solamente a nivel técnico, sino también cómo impacta en nuestra área y cuál es la naturaleza de los datos que manejamos. ¿Cómo podemos emplear esos datos no solamente para beneficiar desde un punto de vista económico nuestra organización, sino de manera ética y responsable? ¿Y hasta qué punto el rol de los profesionales de talento es decisivo y es absolutamente transformador en el uso de la tecnología? Estas son mis tres grandes preguntas que yo dejo ahí, un poco a modo de reflexión. Y bueno, pues les voy a dar paso unos 5 minutos aproximadamente, porque ahora después les voy a dejar con Tatiana por si tienen ya preguntas específicas sobre nuestro diplomado. Veo por aquí, bueno, me comenta por aquí, estupendo, Tatiana ya estaba comentando, Eh, perfecto. Profesora, muchas gracias, qué pena interrumpirla. El señor Pablo tiene una pregunta, no sé si usted la alcanza a ver o se la leo para poderle responder. Sí, justo la estaba localizando porque veía que estaba escribiendo y Sí, justo estaba señora. viendo que la habías contestado, muy amable, Tatiana. Sí, bueno, Pablo hace mención a la falta de ética empresarial. Obviamente no solamente se centra en el uso de dispositivos, obviamente esto viene desde, se puede hacer, ¿no?, en cualquier otro tipo de gestión, en la propia organización, ¿no?, de la empresa, de los empleados, pero al final todos estos valores se trasladan también al uso de la tecnología, ¿no? Me comenta si debe ser un elemento de elección en los lugares de trabajo y cómo resolver esto en los países donde las necesidades materiales obligan a omitir criterios éticos. Claro, esto es una de las grandes preguntas. Yo he puesto el ejemplo de estas instituciones universitarias aquí en Europa, donde muchos profesores incluso se replanteaban hasta qué punto estaban conformes. Y aquí sí que es verdad que Pablo entra un poco el criterio personal. Yo entiendo que a veces muchos empleados, por propia necesidad, tiene que asumir y permitir determinadas prácticas que se están haciendo que no son realmente éticas y se están cometiendo muchos atropellos y abusos. Pero esto ya pasa antes de la tecnología, es decir, simplemente la tecnología al final viene un poco como a amplificar o a replicar conductas poco éticas que ya había previamente en la organización, con lo cual yo creo que lo importante en este caso es intentar encontrar un equilibrio, pero sobre todo como empleados y como profesionales de recursos humanos, tener la información, tener conciencia de todo este componente ético y formarnos al respecto, porque creo que es la única manera de poder luego desenvolvernos, desempeñarnos a medio y largo plazo en las organizaciones. Entonces, creo que el primer punto es tomar conciencia, es informarnos y es formarnos. Y luego ya sí que entra ya un poco el elemento personal a la hora de decidir si pues yo quiero sentir, hay muchísimos, yo he tenido muchos alumnos que de hecho pues hace una semana una alumna que trabaja en una empresa tecnológica internacional me comentaba que ya no soportaba más el estrés de ese sistema de monitoreo al que estaba sometida y que decidió abandonar su posición y pues ahora está en otra empresa feliz y por tanto, pues eso ya sí que es verdad que llega un momento en que depende de hasta qué extremo se lleve, todos los problemas de burnout que estamos viendo, ¿no? De niveles de estrés que a veces son insoportables y cuando ya hay un daño a la salud mental del trabajador, hay muchísima deserción. Entonces, también por eso es una pérdida a veces de mucho talento. Y desde la empresa tenemos que ver, ¿no?, hasta qué punto equilibrar los riesgos y los beneficios y encontrar ahí una armonía. Creo que es lo que se debe hacer. Bueno, pues por mi parte, no sé si hay alguna otra consulta o duda, pero estamos ya en tiempo, entonces quiero ceder la palabra a mi compañera Tatiana, que bueno, pues va a estar feliz de resolverles cualquier duda o inquietud acerca de nuestro diplomado. Por mi parte, simplemente darles las gracias, decirles que esto es apenas como yo digo, pues una breve introducción, unas breves pinceladas de bueno, pues todos los módulos que trabajamos de manera completamente holística y transdisciplinar en nuestro diplomado de gestión de talento con HR Analytics, que espero que, bueno, pues que hayan disfrutado con este ratito que me han acompañado, que hayan aprendido o al menos
que les haya invitado a reflexionar sobre algunos aspectos y les dejo en buena compañía. Espero que nos veamos muy pronto como alumnos. En un futuro les deseo bueno, pues que tengan una feliz noche y muchísimas gracias por su atención. Profesora, muchas gracias. Una información muy valiosa para todos, pero tenemos dos preguntitas finales. Ya están en el chat, si quiere, por favor, para que las podamos responder. Gabriel Quisaque y Carlos Álvarez, profesora. Sí, a ver, Gabriel, me comentas, en la actualidad he encontrado jefes de grupos en empresas que no han querido respetar el horario de los trabajadores. Sí, el problema, Gabriel, con los sistemas de monitoreo y sobre todo con el teletrabajo es, de hecho, hay una sentencia pionera aquí en España de lo que se llama el derecho a la desconexión. Es una de las sentencias que existen ahora mismo pioneras a nivel europeo de una trabajadora que, bueno, pues de alguna forma reclamó legalmente su derecho a desconectar, porque, bueno, pues al estar trabajando con canales digitales, pues era prácticamente un 24/7, recibía mensajes de sus jefes a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, pues un sábado, un domingo, y era un bombardeo constante porque todo era, además trabajaba 100% remoto y por tanto en ese punto también se tiene que formar muchísimo a los directivos y concienciar acerca de que el teletrabajo al final normalmente siempre implica más tiempo que el trabajo presencial y esto además está estudiado de manera porcentual y casi siempre se trabaja muchísimo más desde casa que en la oficina. Incluso los tiempos que se pierden, que supuestamente se pierden en la oficina para tomar un café o para hacer un breve break, un descanso, realmente se pierde más tiempo incluso de manera presencial que en casa, aunque en casa se supone que estamos sometidos a muchas distracciones externas. Entonces ahí también es otro elemento que se debe trabajar. Hay que hacer mucha pedagogía sobre ello. Carlos también me comenta, los niveles de estrés son muy altos. Claro, el tema es, este tipo de tecnología puede ayudarnos a, por ejemplo, optimizar los tiempos en procesos de reclutamiento, a ser capaces de recepcionar muchísimas candidaturas en procesos grandes y tener acceso a perfiles, por ejemplo, de talento que antes no teníamos y nos ayuda mucho porque en recursos humanos, por ejemplo, también el uso de RPA, de chatbot, etcétera, lo que hace es optimizar tiempos y quitarnos, ¿no?, de tareas más tediosas, más administrativas, pero también conlleva otro tipo de riesgos. Entonces, cuando implementamos tecnología para obtener una serie de beneficios en un área, también tenemos que saber usarla de manera correcta y saber qué puede impactar negativamente en otra. Entonces, por eso digo que el conocimiento que se tiene que tener de la tecnología tiene que ser siempre transversal. Entonces, ahí es muy importante, de alguna forma, buscar, ¿no?, ese enfoque. Y es un enfoque que no se puede conseguir solo desde un punto de vista técnico. No es solo conocer un software y los beneficios que pueden traer a nivel económico. Sí, hay mucho más detrás de la tecnología. Gabriel, me comentas, exacto, sí, es mucho más estresante el teletrabajo que el trabajo en la oficina y además se suele trabajar más tiempo, si medido desde un punto de vista cuantitativo. Bueno, pues creo que con eso sí que queda todo resuelto. Tatiana, pues ahora ya sí que le dejo a usted por si quieren hacer algún tipo de consulta o de duda. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora. Bueno, en nombre de la U de Cataluña, los invitamos a participar en nuestro diplomado Gestión del Talento Humano con HR Analytics como valores agregados e importantes para que ustedes conozcan que dentro de nuestro programa se otorgarán 4 certificados de competencias digitales en las cuales ustedes van a profundizar gestión de la cultura digital e identificación de competencias estratégicas, plan estratégico de digitalización de la empresa, utilización de Power BI en analítica de personas y selección de personal digital con HR Analytics. Estas son competencias específicas que los interesados en el programa, aquellos que participen, van a encontrar dentro del programa. Los asistentes que nos acompañan el día de hoy van a tener un descuento especial para el inicio de nuestro diplomado. Desde el área comercial nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para poderles orientar en el proceso de admisión. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, en este momento puedo colaborarles con la información, con las dudas e inquietudes que tengan.
Dentro del chat del webinar estoy dejando el link del diplomado para que por favor ustedes hagan su registro y podamos validar todo el proceso correspondiente. Señor Carlos, muchas gracias por su interés. Con mucho gusto le confirmamos la inversión de nuestro diplomado a nivel Colombia. Tiene un costo de 3.744.000. Estamos ofertando un descuento especial de 25% de descuento. Señor Pablo, gracias a usted por conectarse. Señora Sara, muchas gracias. Señor Gabriel, con mucho gusto le suministramos la información correspondiente. Señor Pablo, no, señor, no manejamos clases. Señora Elizabeth, la inversión en dólares de nuestro programa es de $1.700 y aplicamos un descuento especial también. Como les informo, el día de mañana nos estaremos contactando con ustedes para poderles confirmar los descuentos especiales por asistir a nuestro diplomado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, en nombre de la U de Cataluña, agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos a este evento. Que tengan una buena noche.